la Biblia y la historia del pueblo africano. Hola a todos y bienvenidos al canal. Un canal que los lleva a través de diferentes historias bíblicas y escrituras sagradas. Hoy exploraremos un tema fascinante y a menudo menos conocido: la Biblia y la historia del origen del pueblo africano. La Biblia es un libro sagrado que ha influido en culturas y religiones durante milenios, pero pocas personas saben que contiene información importante sobre el origen del pueblo africano. Vamos a sumergirnos en las escrituras sagradas, desentrañar hechos menos conocidos y aprender sobre los antepasados bíblicos de los pueblos negros y africanos. Los pueblos africanos en la Biblia. Pocos recuerdan que el pueblo de Israel vivió en África durante mucho tiempo como esclavos en Egipto. Los pueblos negros, uno de los mayores grupos étnicos del mundo, tienen una rica historia documentada incluso en las escrituras sagradas. Sorprendentemente, la Biblia habla sobre los orígenes del pueblo africano, incluidos sus reyes y reinas melanizados. Según las escrituras sagradas, todos los actuales son descendientes de los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Esto también se aplica a los negros y otros grupos étnicos de piel oscura, cuyo linaje camita se originó en Cam. Cam es uno de los hijos de Noé y es el hermano de Sem y Jafet, quienes respectivamente representan a los pueblos semitas, como los árabes, judíos y sirios, y a los pueblos europeos y asiáticos. El término camitas originalmente se refería a las personas descendientes de Cam o cananeos. Según la Biblia, después del diluvio, Noé y sus tres hijos recibieron la tarea de continuar el linaje de Adán y los descendientes de su padre. Con solo 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y 3 nueras, la humanidad necesitaba empezar de nuevo. Cam, el hijo de Noé, es reconocido como el ancestro de los pueblos africanos y negros en la Biblia. Su nombre a menudo se asocia con África, y de hecho, el libro de los Salmos lo describe como el ancestro de los antiguos egipcios. Curiosamente, en tiempos antiguos, las tradiciones rabínicas, los relatos antiguos del pueblo judío y otras tradiciones antiguas siempre lo identificaron como el ancestro de los pueblos africanos. Además, todas las interpretaciones de los hijos de Cam apuntan a países y regiones africanas y sus pueblos. Curiosamente, el nombre de Cam en hebreo, arameo y otras lenguas antiguas significa quemado u oscuro, refiriéndose al tono de piel de sus descendientes. En el capítulo 10 del Génesis, entre los versículos 6 y 14, se puede obtener más información sobre el linaje de Cam, también conocido como los pueblos camitas. El texto presenta a los descendientes de Cam: Cus, el padre de varias naciones africanas, y Misraim, el padre de los antiguos egipcios. Es importante mencionar que árabes, judíos, sirios y otros pueblos se refieren a Egipto como Misraim, en referencia a su fundador. Otros hijos de Cam incluyen a Fut, también conocido como Put, y a Canaán, quien es el padre de los cananeos, no de los africanos. Es crucial entender que Canaán representa una región y un pueblo distintos. Los hijos de Cus incluyen a Javila, Sabta, Sabteca, Rama, Sabteja y Nimrod. En los primeros días de su reinado, Babel, entre otras ciudades, formaba parte de su dominio. Nimrod, quien fue un antepasado de los pueblos nativos de la antigua Babilonia y de los sumerios, se aventuró a Asiria, donde fundó 2 o 3 ciudades. Además, Misraim fue el ancestro de los luditas, quienes son pueblos del norte de África, como los anitas, leavitas, naftucitas, patrusitas y caslujitas, de quienes descienden los filisteos y los pecenitas. Misraim, el hijo primogénito de Cam, dio origen a muchas naciones y pueblos, incluidos los etíopes. Todos los etíopes descienden de Cus, así como los habitantes de Nubia, conocida en tiempos antiguos como el reino de Cus.
Estas son las principales naciones y pueblos generados por Cus, el hijo de Cam, el primer hijo de Cam, y no se limitan a Cus y Nubia, incluyendo el reino de Cus, el reino de Nubia y los antiguos sumerios. Nimrod, el hijo rebelde de Cus, es considerado el progenitor del pueblo samaritano. Además, se cree que los pueblos del sur de la India, incluidos los nativos de la región, son descendientes de Cus, así como muchos otros africanos como los malienses, eritreos, keniatas, congoleños y bantúes de Gabón. El término Cus a menudo se asocia con Etiopía, Sudán y África en la Biblia, y su significado literal es Etiopía o negro. Cus también fue el padre de Canaán y Mizraim o Misrayim. Mizraim es considerado el ancestro de los antiguos egipcios y de muchos pueblos del norte de África, incluidos los bereberes y los tuaregs de piel oscura. Es fascinante notar que todos los pueblos semitas, como los arameos, árabes e israelitas, se refieren a Egipto como Misrayim. Esta designación se utiliza en varias lenguas antiguas, como el arameo, árabe y hebreo. Sabemos que Cam es el ancestro de todos los pueblos africanos y del sur de la India, y vivió una vida muy larga. Debido a que nació antes del diluvio, disfrutó de una vida mucho más larga, pudiendo presenciar hasta la quinta y sexta generaciones de su familia y linaje. Curiosamente, al igual que Sem, vivió alrededor de 600 años y alcanzó una edad similar o incluso mayor. Aunque no hay una confirmación precisa de cuántos años vivió, ya que los textos bíblicos no lo mencionan, es presumible que haya alcanzado los 600 años, como su hermano. No se sabe con certeza dónde se encuentra la tumba de Cam, pero según algunas teorías y estudios, podría estar en la región etíope o incluso en Nubia. Otros afirman que está enterrado en Mesopotamia, en la tierra de los sumerios. Sin embargo, muchos coinciden en que la tumba de Cam está en África, específicamente en Sudán o Etiopía. Algunos incluso sugieren que podría estar enterrado en Egipto, lo cual es bastante intrigante e interesante, ya que Egipto es un país lleno de misterios y constantemente se descubren personas enterradas hace 3 o 4 mil años. El libro de los Jubileos nos proporciona más información sobre la vejez de Cam y los eventos que involucraron a la familia de Noé y las 3 líneas de descendencia: la línea de Cam, la línea de Sem y la línea de Jafet. Este antiguo manuscrito judío, que se cree verdadero en la época de Cristo e incluso antes, relata que Cam desaprobaba completamente la decisión de su hijo menor, Canaán, de habitar la tierra de Sem, que hoy conocemos como Israel. Canaán no estaba de acuerdo con la actitud de su hijo de tomar esas tierras para sí mismo. En el libro de los Jubileos se informa que Cus y Mizraim, los hermanos de Canaán, junto con su padre Cam, desaprobaron la decisión de Canaán de habitar en la tierra de Sem, que es la región que corresponde a Israel en la actualidad. También muestran desaprobación por la actitud de Canaán. Van a Canaán y le ordenan que abandone esa tierra, ya que creen que las tierras africanas están reservadas para los descendientes de Cam. Sin embargo, Canaán desobedece y continúa habitando en esa tierra, ignorando por completo la voluntad de su padre y de sus hermanos, Mizraim y Cus. El libro de los Jubileos informa que Cam fue el fundador de la primera ciudad y provincia después del diluvio. Llamó a la ciudad en honor a su amada esposa, Malquitas. La Biblia nos muestra la diversidad y riqueza de la historia africana, demostrando que los pueblos africanos han contribuido significativamente a la formación de la civilización y cultura global. Sin embargo, habiendo llegado a este punto, les informaré sobre el origen y la migración, comenzando con el linaje de los descendientes de Cam, hijo de Noé, en la narrativa bíblica en Génesis 10. Los hijos de Noé son mencionados como los ancestros de los diversos pueblos de la tierra. Después del diluvio, Cam, uno de los hijos de Noé, es considerado el ancestro de varios pueblos africanos. Según esta narrativa,
Sus hijos incluyeron a Cus, asociado con Nubia, una región histórica en el actual Sudán y el sur de Egipto. Mizraim, asociado con Egipto. Put, asociado con Libia. Y Canaán, asociado con la región de Canaán, que incluye partes de la actual Palestina. Esta genealogía proporciona una base para entender las conexiones históricas entre los pueblos que habitaron las regiones de África y el Medio Oriente, enfatizando la diversidad e interconexión de los pueblos a través de las generaciones. La migración de Abraham es un pilar fundamental en las historias y tradiciones de las tres principales religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Abraham, nacido en Ur de los Caldeos, actual Irak, es llamado por Dios a abandonar su tierra natal e ir a la tierra de Canaán, donde Dios prometió hacer de él el padre de una gran nación. Esta migración simboliza la obediencia a Dios y la fe en sus promesas. Este viaje de Abraham se considera el comienzo de la relación especial entre Dios y el pueblo hebreo, sirviendo como base para futuros eventos, incluyendo la esclavitud en Egipto y la posterior liberación bajo el liderazgo de Moisés. La migración de José a Egipto. La historia de José, hijo de Jacob, es una emocionante narrativa de traición, resiliencia y providencia divina. Vendido como esclavo por sus hermanos, fue llevado a Egipto, donde su habilidad para interpretar sueños lo llevó a una posición de gran influencia en el gobierno egipcio. Esta migración y el ascenso de José en Egipto tuvieron un profundo impacto en la historia del pueblo de Israel. Estas historias bíblicas son esenciales para entender el origen, las migraciones y las interconexiones de los pueblos africanos y del Medio Oriente, así como para comprender las bases históricas y espirituales de las tradiciones religiosas abrahámicas que desempeñan un papel crucial en la fe y la práctica de millones de personas hasta el día de hoy. Al compartir este conocimiento, esperamos promover el respeto, la tolerancia y la apreciación del patrimonio cultural de los pueblos africanos.